Bueno, pues bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que es denso y a la vez muy reconfortante, el capítulo 5 de la primera epístola de Juan. Tenemos un comentario teológico que lo analiza casi, palabra por palabra, y la sensación que da es que Juan está construyendo un caso como un abogado, ¿no? Presentando pruebas, testigos. Nuestra misión hoy es un poco seguirle el hilo, ver cómo defiende su postura como si estuviera en un tribunal. Sí, la idea es desentrañar cómo conecta conceptos que a veces tratamos por separado. Fe, amor, obediencia. Pero para él no son ideas en el aire, son pruebas tangibles, evidencias de una realidad. Vale, vamos a intentar seguirle el ritmo a este argumento tan potente. Y es que es imposible entenderlo si no vemos contra quién está argumentando. Juan no escribe en un vacío, ¿sabes? Está librando una batalla intelectual y espiritual. Este capítulo es la culminación de su refutación contra las enseñanzas gnósticas. Ah, claro. Por eso insiste tanto, casi de forma obsesiva, en quién es Jesús realmente y en la certeza que podemos tener. Está, poniendo un muro de contención. Entendido. Es un argumento bajo presión, entonces. Y eso se nota desde el primer versículo, ¿eh? Al empezar a leer, siento que Juan me está lanzando 3 conceptos a la vez: fe, amor y obediencia. Y parece que los mezcla de una forma casi circular. ¿Hay un orden aquí? ¿Por dónde empezamos a desenredar esto? Es una observación perfecta, porque precisamente esa es la genialidad de su argumento. No se pueden desenredar. Para Juan son 3 hebras de la misma cuerda. Empieza con la fe, en el versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es su punto de partida. La fe correcta, la ortodoxia, no es un logro intelectual, es la prueba de un nuevo nacimiento, de un origen divino. Y de ahí salta al amor con una analogía que me ha encantado y que el análisis conecta con un refrán aragonés. ¿Sí? ¿El de la col? Ese. El que ama la col, ama las hojas de alrededor. El texto dice: todo el que ama al progenitor, ama también a su hijo. La lógica parece sencilla, ¿no? Si amas a Dios, tienes que amar a sus otros hijos. Exacto. Es una consecuencia natural. Pero aquí es donde viene el giro que mencionabas, esa aparente circularidad. En el versículo 2 le da la vuelta. Antes nos había dicho que amar a los hermanos era la prueba de que amábamos a Dios. Ahora dice: así es como conocemos que amamos a los hijos de Dios, amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. A primera vista uno podría pensar, a ver, aclárate, ¿qué prueba qué? Sí, justo eso. ¿Es una contradicción o qué? No lo es. Pero la idea es muy sutil. Lo que hace es profundizar en la fuente del amor y en su calidad. Para Juan no todo lo que parece amor entre hermanos lo es de verdad. Puede ser simple filantropía o camaradería o... buen rollo, sin más. Eso es. El amor cristiano auténtico, el ágape, solo puede nacer de una fuente: el amor a Dios. Y la prueba de que nuestro amor a Dios es real y no un mero sentimiento es la obediencia. El comentario que manejamos cita a un teólogo, Spig, que es que lo clava. Dice: el ágape no existe más que en un alma consagrada a Dios. Así que no es un círculo vicioso, es más bien una espiral que se profundiza. Entiendo. Es como si dijera que sin el amor a Dios, el amor a los demás se queda sin combustible, se convierte en otra cosa. Y eso nos lleva a la tercera hebra, la obediencia, en el versículo 3. Aquí dice algo que choca con la idea que muchos tienen de la religión. Y sus mandamientos no son pesados. Sinceramente, a veces sí lo parecen. Claro, porque pensamos en ellos como una carga externa. El análisis utiliza una imagen muy buena. Un mandato es pesado si lo cargas sobre los hombros, como una mochila de piedras, pero se hace ligero cuando lo llevas en el corazón. Es la diferencia entre obligación y devoción. Es como cuando te apasiona un hobby. Nadie tiene que obligarte, lo haces con gusto. Pues Juan está aplicando esa misma idea a la relación con Dios. El amor transforma el deber en deleite. Vale, la base del argumento está clara. Fe, amor y obediencia como un sistema interconectado. Pero justo aquí el tono cambia. Se vuelve casi triunfal. Aquí es donde dice aquello de la victoria sobre el mundo. Y aquí sí que me parece que se pone la cosa grandilocuente. ¿Qué significa en la práctica vencer al mundo? ¿Vencer qué exactamente? Es la pregunta clave. Juan usa 2 tiempos verbales de forma muy deliberada. Dice que el creyente vence, nika, en griego en tiempo presente. O sea, una lucha continua. Exacto.
una batalla diaria. Pero luego dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, usando un tiempo pasado, el aoristo, que apunta a un evento decisivo y completado. Ahora bien, lo interesante del comentario es que sugiere que esa victoria pasada no es como pensaríamos la de Cristo en la cruz. No, eso es lo primero que se me vino a la cabeza. Podría incluirla, pero el contexto sugiere que Juan se refiere a un momento decisivo en la vida de sus lectores, probablemente su conversión, o más específicamente, el momento en que escucharon las enseñanzas gnósticas y las rechazaron conscientemente. Ese fue su momento de victoria definitiva. Y eso les da poder para la lucha continua. La fe es, a la vez, la victoria y el vencedor. Me gusta esa frase. De acuerdo, la fe es el arma. Pero, ¿en qué consiste esa fe? ¿Creer en qué exactamente? El versículo 5 lo define con una precisión de cirujano. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fórmula, el núcleo. Pensemos en el contexto. La fuerza más grande del mundo en ese momento era Roma, un poder militar, político, económico, aplastante. ¿Y qué le opone el cristianismo? No un ejército, sino una convicción, la de gente anónima que se enfrentaba a los leones afirmando Jesús es el Hijo de Dios. Y esa convicción, esa fe, acabó superando el poder de los césares. Como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Su victoria no fue con la espada. Es muy potente visto así. Vale, todo esto sobre la fe y la victoria tiene el corazón del argumento, pero me da la sensación de que Juan sabe que necesita respaldarlo con pruebas. Como si dijera, no os quedéis solo con mi palabra, mirad las evidencias. ¿Es eso lo que hace a continuación? Totalmente. La siguiente sección de los versículos 6 al 12 es básicamente la sala de un tribunal. Juan llama a sus testigos para presentar las credenciales de Jesucristo. Y los testigos son 3, el agua, la sangre y el espíritu. Empieza con una frase que, según el comentario, ha sido objeto de debates interminables. Jesús es el que vino a través de agua y sangre. ¿A qué se refiere? ¿Al nacimiento? ¿A los sacramentos? La clave, una vez más, es la herejía que está combatiendo. Los gnósticos, o al menos la rama que preocupaba a Juan, decían que el Cristo divino, un ser espiritual, descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo. Eso sería el agua. Pero lo más importante es que afirmaban que este Cristo divino lo abandonó antes de la crucifixión, antes de la sangre, porque un ser divino no podía sufrir. O sea, que proponían un Cristo a tiempo parcial, que se desconectaba para evitar el sufrimiento. Exactamente. Era una forma de crear un Jesús más cómodo, uno que no tuviera que pasar por el escándalo de la cruz. Por eso cuando Juan dice que vino a través de agua y sangre, está lanzando un misil teológico directo contra ellos. Está afirmando que Jesucristo fue una unidad indivisible durante todo su ministerio, desde su bautismo hasta su muerte. El análisis, descarta de plano que se refiere a los sacramentos, porque el verbo está en pasado. El que vino se refiere a un evento histórico. Entonces, el agua es el bautismo y la sangre es la cruz. Y luego añade al Espíritu Santo, los 3 testigos. Sí, el espíritu, el agua y la sangre. Y aquí hay que hacer una parada técnica, porque es uno de los casos más famosos de alteración de un texto bíblico. Muchas versiones antiguas, y la Reina Valera durante mucho tiempo, incluían aquí una frase conocida como la coma Johanneum, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Espera. ¿Me estás diciendo que una de las frases más explícitas sobre la Trinidad en la Biblia, en realidad no debería estar ahí? Eso es lo que la inmensa mayoría de los eruditos textuales afirman hoy. El comentario es categórico, es una interpolación, una nota al margen que un copista siglos después metió en el texto. No aparece en los manuscritos griegos más antiguos y fiables, y de hecho, si te fijas, rompe por completo el hilo argumental de Juan. Su punto es que según la ley judía se necesitaban 2 o 3 testigos, y él presenta sus 3 testigos terrenales, el Espíritu Santo, el agua del bautismo y la sangre de la cruz, y su testimonio es coherente. De acuerdo. El caso está presentado, los testigos han hablado. ¿Cuál es el veredicto? ¿Cómo cierra Juan este juicio? Lógica implacable, en 4 pasos. Primero, en el versículo 9, establece el principio. Si aceptamos el testimonio de los hombres, que puede fallar, el testimonio de Dios es mayor. Y este triple testimonio es precisamente el testimonio de Dios. Segundo, en el versículo 10 lo lleva al plano personal.
Quien cree tiene este testimonio en sí mismo. Deja de ser una doctrina externa para convertirse en una certeza interior, una convicción vivida. Tercero, también en el 10, presenta la otra cara de la moneda, y es durísimo. Quien no cree no está simplemente en desacuerdo. No, lo que está haciendo es hacer pasar a Dios por un mentiroso. Es una afrenta directa. Y finalmente, en los versículos 11 y 12, resume el contenido de ese testimonio. Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y de ahí extrae una conclusión binaria, sin matices. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay una tercera vía. Es todo o nada. Es una lógica que no deja escapatoria. Y una vez establecida esa certeza, parece que cambia de tema. El comentario dice que algunos ven esta siguiente parte, a partir del versículo 13, como una especie de primera conclusión de la carta. Centrada en la seguridad y en un tema bastante peliagudo, ¿no? Un tipo de pecado muy específico. Sí. El versículo 13 es casi un paralelo del propósito del Evangelio de Juan. El Evangelio fue escrito para que la gente creyera. Esta carta, en cambio, está escrita para los que ya creen, para que sepan que tienen vida eterna. El objetivo no es la conversión, es la seguridad. Quiere darles un anclaje firme en medio de la tormenta. Pero entonces llega uno de los pasajes más confusos y debatidos de la carta, en los versículos 17 y 17. Habla de orar por un hermano que comete un pecado, pero distingue entre un pecado que no conduce a la muerte y un pecado que conduce a la muerte. Y dice que para este último no nos manda orar. Esto suena muy extraño. ¿Qué es exactamente este pecado de muerte? Es un auténtico rompecabezas teológico. El análisis primero limpia la mesa. No se refiere a la distinción posterior entre pecados mortales y veniales. Tampoco parece ser la apostasía final o la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el texto habla de un hermano, alguien de dentro de la comunidad. Entiendo la lógica de los descartes, citando esos casos de Corintios. Pero, sinceramente, la explicación que da el comentario, que se refiere a la muerte física como disciplina divina, suena increíblemente dura. La idea de que Dios pueda quitarle la vida a un creyente. ¿No es una interpretación que podría generar más miedo que consuelo, que se supone que es el objetivo de la carta? Es una reacción totalmente comprensible, y es la tensión del pasaje. La explicación que ofrece el comentario es ciertamente chocante, pero se apoya en otros textos. Sostiene que la muerte aquí es física. Se trataría de un creyente cuya conducta es tan escandalosa y perjudicial para la comunidad que Dios interviene con una disciplina extrema, llevándoselo de este mundo. El comentario cita el caso de los corintios que enfermaban y morían por profanar la cena del Señor, o el hombre que Pablo entrega a Satanás para la destrucción de la carne. Visto así, la oración por otros pecados puede dar vida, o sea, traer restauración física. Pero en este caso extremo, Juan dice que la decisión ya está tomada en el cielo. Es, sin duda, un pasaje severo. Es muy fuerte, sí. Y eso nos lleva a la sección final, los últimos versículos, que son como un gran resumen de toda la carta. Me llama la atención cómo repite la palabra sabemos, como si quisiera grabar a fuego sus conclusiones. Exactamente. Es su gran final. Presenta 3 certezas fundamentales. La primera, en el versículo 18. Sabemos que el que es nacido de Dios no continúa entregado al pecado. Y añade algo crucial. El maligno no puede echar mano de él. El comentario destaca que el verbo griego apto es más fuerte que tocar. Significa asir, agarrar, retener. Puede tentar o atacar, pero no puede poseerlo. La segunda certeza, en el 19, plantea un contraste brutal. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. La imagen que usa el comentario es muy visual. El creyente está de pie en Dios, mientras que el mundo yace, el verbo eskeita, inmóvil, como un cuerpo inerte, bajo el poder del enemigo. Y la tercera certeza, en el 20, es la cumbre de todo su argumento teológico. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Y lo remata con una frase que es una bomba. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gramaticalmente, el pronombre este, autos, se refiere al sujeto más cercano, que es Jesucristo. Sería una de las afirmaciones más directas de la deidad de Cristo en toda la Biblia. Si la lectura es correcta, es Juan plantando una bandera y diciendo, por si no quedó claro, Jesús es Dios.
Y después de estas 3 certezas monumentales de esta cumbre teológica, la carta termina de la forma más abrupta que he visto nunca. Un solo versículo, corto y directo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Después de todo este argumento, termina con eso. Parece que se le acabó el papel. Parece eso, ¿verdad? Pero según el análisis, es el final perfecto. El resumen práctico. El comentario plantea 2 opciones. Podría referirse a los ídolos paganos literales que estaban por todas partes, pero la opción más probable, y la que encaja con toda la carta, es que se refiere a ídolos conceptuales, las falsas imágenes mentales de Cristo que promovían los gnósticos. El Cristo que no era realmente humano, el que no sufrió, esos eran los ídolos contra los que luchaba. Así que esa advertencia final no es una ocurrencia tardía, es un último grito de alarma. Aferraos al Cristo verdadero, no a sus falsificaciones. Visto así, tiene todo el sentido. Es un cierre magistral. Repasando el capítulo, es increíble cómo Juan entrelaza fe, amor y obediencia, no como una lista de tareas, sino como el tejido mismo de la vida cristiana. Hemos visto la fe como una fuerza victoriosa y sobre todo una certeza de vida eterna que no se basa en cómo nos sentimos, sino en el testimonio que Dios ha dado. Totalmente. Y a pesar de los pasajes tan severos que hemos comentado, el propósito final de la carta es dar seguridad, dar consuelo. Es un manual de certeza en tiempos de duda, escrito para fortalecer a los creyentes y darles un anclaje doctrinal firme en un mar de confusión. Y eso nos deja con una última reflexión. La carta termina con esa advertencia tan directa sobre los ídolos. Sí, como sugiere el análisis, los ídolos más peligrosos no son estatuas de piedra, sino imágenes mentales falsas de lo divino. ¿Cuáles podrían ser los ídolos conceptuales equivalentes que nos desafían hoy? ¿Qué versiones edulcoradas o distorsionadas de la divinidad construimos, quizás sin darnos cuenta, para nuestra propia comodidad?